vayamos acercándonos un poco más a lo que fue en realidad nuestra infancia de terror. Influida no tanto por estas obras maestras de la pantalla grande que vimos en la primera parte, sino más bien por aquellas que estaban más al alcance de nuestras manos y nuestros ojos, por supuesto. La aparición de la caja boba en la Argentina se remonta a fines de 1951, para ser preciso, el 17 de octubre de ese año. También cabe destacar que la primera obra de terror para la pantalla pequeña fue El fantasma de la ópera, de 1952, aunque críticos se refieren a ella más como a un drama de incomprensión, dado a las circunstancias de su personaje. Pero no fue hasta por allá en 1958 cuando Narciso Ibáñez Menta y su hijo Ibáñez Serrador incursionan en el género dentro de un ciclo titulado Malditos de la Historia. Capítulos de 30 minutos consistentes en biografías de personajes célebres que tuvieron elementos terroríficos, como en el extraño caso del hombre y la bestia. Luego, en 1959, el único canal televisivo del país transmite un programa titulado Obras Maestras del Terror, al que podríamos denominar con justicia como el primer ciclo televisivo argentino de terror. El ciclo se inicia con una de las más famosas obras de Edgar Allan Poe, El corazón delator. Publicado por primera vez en 1843, la historia se centra en un narrador anónimo que insiste en su propia cordura mientras describe cómo asesinó a un anciano debido a su obsesión con el ojo del viejo, que compara con el de un buitre. Éxito rotundo que incluyó también en su repertorio la serialización de la obra de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, titulada El hombre y la bestia. A mediados de 1960 sale al aire una segunda temporada de Obras Maestras del Terror, que incluiría El fantasma de la ópera, Al caer la noche, La mano, La carretera fantasma y El hacha de oro, entre otros, volviendo a ser un éxito rotundo con picos de audiencia. La tercera temporada de Obras Maestras del Terror se inicia con El muñeco maldito, sobre otra obra de Gaston Leroux. La trama gira en torno a un muñeco poseído que causa estragos y terror a quienes lo rodean. Este tipo de historias suelen jugar con el miedo a lo desconocido y la idea de objetos inanimados que cobran vida de manera siniestra. Cosecha un éxito similar a las anteriores, que se extiende a lo largo de 3 meses consecutivos. Otra vez de la mano de Narciso, que en abril de 1969 inicia la emisión de lo que tal vez es su más truculento y competente ciclo de terror y ciencia ficción. Se trata de El hombre que volvió de la muerte, sobre un libreto original de Abel Santa Cruz. El hombre que volvió de la muerte es una miniserie de terror y suspenso argentina emitida en 1969 por Canal 9 Libertad de Buenos Aires. Fue protagonizada por el icónico actor Narciso Ibáñez Menta, conocido por sus papeles en el género de terror. La trama sigue a Elmer Van Hess, un hombre condenado a muerte por acusaciones falsas. Después de ser ejecutado, su cuerpo es comprado por un científico que lo revive mediante la implantación de órganos artificiales, convirtiéndolo en una especie de robot humano. Con su nueva vida y habilidades, Elmer busca vengarse de aquellos que lo traicionaron. La serie es recordada por las impresionantes caracterizaciones de Ibáñez Menta y su atmósfera inquietante. Además, se destacó por su innovador uso de efectos especiales y maquillajes para la época nunca antes visto. También cabe agregar que el tema de los trasplantes de órganos estaba por entonces en boca de todos, así que cuando se emite el primer episodio de la historia, se transforma en un éxito inmediato. Quizás la que más nos marcó aquí, en El hombrecito del campanario, y porque tal vez sea la que más recordamos, y otra vez de la mano de Narciso Ibáñez Menta, Un pacto con los brujos, de 1969, variación sobre ideas tomadas del largometraje El bebé de Rosmarie, de 1968, de Polanski, y también la producción Sátiro, que giraba sobre el tema policial.
Sátiro, por un lado, que se emitió como miniserie y contó con la participación de actores como Luis Brandoni, Ignacio Quirós y María Aurelia Bisutti, sigue la historia de un hombre llamado Sátiro, interpretado por Luis Brandoni. La trama se desarrolla en un ambiente de misterio y suspenso, donde Sátiro se ve envuelto en una serie de eventos extraños y perturbadores. A medida que la historia avanza, se revelan secretos oscuros y se exploran temas como la moralidad, la identidad y la naturaleza humana. La serie es conocida por su atmósfera inquietante y su narrativa compleja, lo que la convierte en una obra destacada de la televisión argentina de esa época. Pero prácticamente a lo que nosotros concierne, no tenemos destacados recuerdos de esta serie más que su nombre. Por otro lado, Un pacto con los brujos es una miniserie de terror protagonizada por el mismo Narciso. La serie sigue a Agustín Dorlec, un hombre ambicioso que firma un pacto con hechiceros para obtener todo lo que desea. Sin embargo, para que el pacto se complete, debe entregar a otras personas al dominio de los hechiceros. La serie es conocida por su atmósfera oscura y su narrativa inquietante, características distintivas del trabajo de Ibáñez Menta. Fue transmitida por Canal 9 y contó con un elenco notable, incluyendo a Susana Campos y Marta Kelly. Todavía recordamos las escenas de esa serie como si fuera ayer. Recordamos haberla visto algunos años después de su lanzamiento, por supuesto, allí en la segunda mitad de los 70s. Si bien recordamos haber visto por aquel entonces El bebé de Rosmarie también, pero Un pacto con los brujos era autóctona, en nuestro idioma. Y aquí es donde queremos hacer un antes y un después en nuestra infancia. No está de más decir, y aquí viene el punto principal, pero cabe aclarar que esto viene a manera individual y personal. Un pacto con los brujos atrapó nuestras mentes y nos acercó a un mundo que creíamos imposible en aquel entonces y que solo era de cuentos de papel, y obviamente prohibido también para un pibe de 6 o 7 años, y que nos llevó de la mano por un camino que aún no termina, y que para quienes han visto nuestros videos saben que el horror moderno y torcido, pero también psicológico, melodioso, lo bizarro y por qué no romántico, es la característica de nuestro canal. Pero para entender nuestro gusto, nuestra visión y nuestra conceptualización de todo lo que hacemos en El Hombrecito del Campanario, debemos sin duda dedicar unos momentos a quien fue realmente el artífice de toda esta odisea, y es ni más ni menos que el maestro Narciso Ibáñez Menta. ¿Quién es este héroe pasado por alto? Narciso Ibáñez Menta fue un actor y director teatral español. Es reconocido en la ficción de terror en países de habla hispana como Argentina, Uruguay y España. Nació el 25 de agosto de 1912 en Sama de Langreo, Asturias, España. Sus padres, Narciso Ibáñez Cotanda y Consuelo Menta Agreda, fueron artistas líricos. A los 8 días de nacido, hizo su primera aparición en escena en brazos de la actriz Carola Ferrando. Durante su infancia, viajó junto a sus padres por España e Hispanoamérica antes de asentarse en Buenos Aires, donde se hizo famoso con el nombre de Narcisín. Comenzó su labor en Estudio 3 de TVE, Televisión Española, interpretando distintas obras, siendo algunas de las más importantes El hombre y la bestia y El asfalto. Aunque la popularidad le llegaría más tarde con la serie Historias para no dormir, y su fama se confirmaría después con ¿Es usted el asesino?, dirigida por él mismo. Además, realizó obras de teatro universal en el ciclo Estudio 1 de Televisión Española. En Argentina, gozó de gran aprecio del público entre 1919 y 1923, participando en obras como El pibe del Corralón, El príncipe Cañamón, Meufilo y El niño del río Tinto.
Narciso ha sido de los más grandes en el género de terror, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Sus obras, tanto en el cine como en la televisión, dejaron generaciones enteras sin poder dormir por las noches. El trabajo que realizaba era tan meticuloso y completo que hasta producía sus propios disfraces y maquillajes, siendo innovador en el rubro. Admirador de Lon Chaney, aprendió a maquillarse de manera similar, creando caracterizaciones en las que apenas era reconocible. En 1934 se casó en Buenos Aires con la actriz argentina Pepita Serrador, con quien tuvo un hijo único, Narciso Ibáñez Serrador, quien también se convirtió en actor, dramaturgo y director de programas de televisión. Su trayectoria personal fue amplia y completa, trabajando tanto en teatros como en cine. En 1933, en Buenos Aires, se inició en el género del terror interpretando la ya mencionada adaptación teatral de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y luego protagonizando una puesta en escena del Fantasma de la Ópera. Actuó en 17 películas en Argentina, incluyendo títulos como Una luz en la ventana, de 1942, La bestia debe morir, de 1952, y Obras maestras del terror, de 1960, también mencionada aquí. Su última aparición en el cine fue en ¿Qué vecinos tan animales?, en 1998. Fue uno de los primeros artistas en ganar el premio Martín Fierro en los 60s por su ciclo Obras maestras del terror. Durante los siguientes años sigue explorando diversos tópicos fantásticos. En El robot, de 1970, Narciso es el científico creador de la criatura en esta historia. En El monstruo no ha muerto, de 1970, encarna a un Adolf Hitler anciano que sigue conspirando desde las sombras, y en Otra vez Drácula, en 1970, es el mismo conde. Su salud se deterioró gradualmente. En 1996 le implantaron un marcapasos. Pasó los últimos años postrado en una cama. Falleció el 15 de mayo del 2004 en el Hospital de Madrid a la edad de 91 años. Su cuerpo fue cremado en el cementerio de La Almudena, en Madrid. En 2008, el director de cine argentino Gustavo Leonel Mendoza exhibió un documental sobre la vida de Ibáñez Menta titulado Nadie inquietó más. Además, en el 2010, los escritores argentinos Leandro D'Ambrosio y Marcelo Rodríguez, conocido como Gillespie, publicaron una biografía del autor titulada El artesano del miedo. Lamentablemente, gran parte de las obras de Narciso se han perdido en un voraz incendio casi como una maldición, por lo que nunca tendremos la posibilidad de volver a disfrutar, por ejemplo, El muñeco maldito. Si bien se podría hablar de que el cine de terror argentino fue desarrollando una identidad propia, ya desde mediados de 1950, con las obras mencionadas en la primera parte, creemos que la incursión de Narciso fue clave para las décadas de los 60 y 70, no solo por su ingenio y creatividad sin duda alguna, sino más aún como único cultor del género, junto a su hijo Chicho y Marta Reguera como productora y directora tras las cámaras. Si bien cabe mencionar que por supuesto hubo otros canales que lanzaron ciclos de terror paralelamente en esta época, como por ejemplo, y mencionándolos muy superficialmente, el teatro de Miriam Urquijo, de excelente realización, con Jorge Falcón en los libros y Francisco Guerrero en la dirección integral, lanzado por Canal 11, también Historias para no creer, con protagónico absoluto de Beatriz Díaz Quiroga, acompañada por un elenco rotativo, con libros de Armando Baielli y Carlos Latorre, y la dirección de Rubén Marucci. Y por el mismo Tele 11, Alberto Migré, bajo el seudónimo de Jorge Sayé, o Sayé, no estaría seguro cómo pronunciarlo, escribe algunas historias originales y adapta otras para el ciclo Esta noche, Miedo, unitarios con Telma Viral, Luis Brandoni y Rosa Rosen. Momentos de incertidumbre, lanzado casi sin promoción previa por Canal 13 en el verano de 1985, un programa de Rodolfo Ledo con protagónico absoluto de Rodolfo Rani,
que contaba historias sobrenaturales muy bien realizadas. Pero Narciso sería, contra todo intento de opacarlo y contra todo pronóstico, lo que nos inspiraría para lo que sería una vida llena de terror. Como actor dramático, fue uno de los primeros artistas en ganar el premio Martín Fierro en la década de 1960. En 1981 recibió el premio Konex como uno de los 5 mejores actores dramáticos de radio y televisión de la historia argentina. Como maestro del terror, se caracterizó por sus personajes siniestros, su voz grave y profunda y su maquillaje y sonidos aterradores. Participó en más de 40 películas y series de televisión, entre las que se encuentran obras maestras del terror de 1960, El fantasma de la ópera de 1960 también, Arsenio Lupin en 1961, El muñeco maldito de 1962, El hombre que volvió de la muerte de 1969 y El pulpo negro en 1985. Como director teatral, se asentó en Buenos Aires en 1931, donde dirigió obras como Dr. Jekyll y Mr. Hyde y El fantasma de la ópera. Multifacético, se maquilló él mismo para cada caracterización, aunque eso le llevase horas. Bueno, y aquí otra vez el momento del paréntesis para esta segunda parte. Una breve reseña de lo acontecido en la pantalla chica con el género en la Argentina de nuestra infancia. Y una mirada de admiración a quien consideramos sin dudas un maestro de aquellos tiempos. Desde El hombrecito del campanario, nuestro humilde homenaje y recordatorio del maestro Narciso Ibáñez Menta. Y por supuesto, agradecemos de nuevo tu presencia aquí. Y nos vemos en la tercera y última parte. Gracias.